Debes brindar amor. Y entrevistamos al doctor Carlos Ferreira. Él es médico, matrícula profesional 10460 de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una formación en epidemiología, así se dice, y salud pública. Lo ha hecho en distintos países, en Reino Unido, Finlandia, España, y es también activista climático. El doctor Ferreira lamentablemente todos los jueves en este horario tiene una actividad, por lo cual no pudimos hacer la entrevista en vivo como nos Claro. gusta, pero nos dejó unas reflexiones muy importantes y mucha información sobre este tema, sobre la relación entre la crisis climática y la salud, pero también otras cuestiones. Lo primero que le preguntamos al doctor Ferreira es: ¿qué efectos tiene la crisis climática en la salud? ¿Qué enfermedades nuevas pueden surgir? ¿Cuáles se van a agravar, tanto a nivel global como en Argentina? Bueno, la crisis climática que estamos viviendo, en realidad una emergencia climática, es un proceso que, que surge del modelo de desarrollo que la sociedad capitalista ha elegido en términos de generar bienestar, según lo plantean tanto intelectuales, ideólogos como políticos, empresarios y hasta sindicatos, digamos, ¿no? La realidad es que este modelo de desarrollo que se implantó hace casi 200 años, que utiliza sobre todo la herramienta energética para producir de alguna manera una nueva configuración social que aleja al hombre de la naturaleza y hasta llega a plantear de que hay una lucha entre el hombre y la naturaleza y que la única manera que tiene el hombre de crecer, y cuando digo hombre, la especie humana de crecer, es justamente tomando recursos de la naturaleza, sean estos recursos vivos, muertos, etcétera, ya te plantea una visión crítica conceptualmente. Pero si a esto le agregamos el mecanismo de esclavitud a través del consumo que genera el modelo eh, en las sociedades, sobre todo urbanas, en las cuales la especie hombre-mujer se transforma en dependiente de un modelo de vida establecido muchas veces por intereses empresariales, desde la forma donde vivimos, cómo comemos, cómo nos transportamos, hasta cómo debemos pensar y actuar en cultura, habla de que estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles y frágiles, porque esto en realidad que se pinta como la era del antropoceno, en la cual la especie humana ha demostrado ser la especie más inteligente y capaz del mundo, en realidad no es así. Esto implica el proceso de esclavitud de la especie humana y la naturaleza en función de los intereses económicos de un pequeño número de personas eh, que a través de herramientas conceptuales, incluyendo la ciencia y la política, y muchas veces también la fuerza, se ha implantado. Entonces, eso ha originado que desde hace 40 años estamos viendo los impactos concretos del modelo energético. No es que no hayamos visto el impacto del modelo de desarrollo, el impacto del modelo de desarrollo anteriormente. Tenemos enorme experiencia en la medicina que nos plantea de que realmente un desarrollo mal estructurado genera salud, genera enfermedad y no salud. Y bueno, esta es la realidad que estamos viviendo. Desde hace más de 30 años la ciencia dice con claridad de que la contaminación de la atmósfera a través de la utilización de sus propios recursos, como los combustibles fósiles, genera un proceso de calentamiento global que ya prácticamente es irreversible en términos de crecimiento sostenido y cada vez más profundo de el calor en el planeta. Esa emergencia climática produce enormes problemas en la salud humana que la epidemiología
lo ha ido analizando, lo ha ido evaluando, pero siempre en un marco de contención desde la política. Es súper interesante porque el doctor Ferreira no ve los impactos solo desde lo epidemiológico, solo desde lo climático, sino acá el problema es el modelo de desarrollo que tenemos. Claro, ¿no? claro. Que es lo basado en los combustibles fósiles. Bueno, eso impacta obviamente en la salud y en el modo de vida de las personas. Y también ahora sí nos va a comentar un poco los efectos concretos en enfermedades que ya estamos viendo y otras que van a venir. Si bien todavía no está finalmente determinado por la ciencia y la epidemiología cómo surgió la epidemia de SARS-CoV-2, es claro de que la transmisión a través de vectores, en este caso de animales que habitualmente viven en territorios naturales como bosques, humedales, que están siendo arrasados por los intereses de este modelo de desarrollo económico que plantea la eliminación de la naturaleza para poder... Claro, acá está digamos, hay un impacto concreto. Las pandemias van a ser cada vez más frecuentes debido a los desequilibrios ecosistémicos. Y hay también un concepto que él menciona y se está hablando bastante en el mundo, que es el de la sindemia. Muchos expertos hablan que estaría mejor mencionar a la crisis del SARS-CoV-2 como una sindemia y no como una pandemia que se limita a lo epidemiológico. Pero bueno, él nos explicó un poco este concepto y de qué se trata. Enfermedad, producto. Y aparte de condicionar esa situación subyacente, se potencia aún más cuando esta enfermedad se encuentra con que hay condiciones sociales, económicas y políticas conducivas a potenciarla aún más. Es decir, que realmente si frente a una realidad de una enfermedad epidémica de ocurrencia en una población debilitada, con problemas sociales, económicos, aparte de los biológicos, tiene gobiernos que no actúan, que no tienen políticas de control apropiadas, con una cultura que establece que ese proceso de no actuar ante la enfermedad, ante el problema, es lo natural, vas a tener que eso es una sindemia, es un problema, una enfermedad que se potencia por las condiciones subyacentes de la población huésped y porque no hay intervenciones de la política. Estamos hablando de determinantes. Ahí está el concepto de sindemia, ¿no? Que son otros factores, nuestro modo de vida precisamente, que potencian la acción del virus. Claro, si no viviéramos hacinados en las ciudades, mal alimentados, trasladándolos de un lugar a otro, de un continente al otro rápidamente, el virus no se hubiese propagado tan rápido. Seguramente. Por eso también Ferreira analizó y muy críticamente el rol de los gobiernos y los organismos internacionales en esta pandemia y habló de la necesidad de una rebelión y organización ciudadana para democratizar realmente el acceso a la salud. Hoy estamos viendo que las vacunas no están no son accesibles, claro, no son distribuidas. accesibles para toda la población mundial. Tal cual, hay continentes enteros como África en el que todavía no vacunaron a su personal de salud con la primera dosis. Es tremendo. O sea, estamos hablando de cuartas dosis en varios países. En fin, la charla, si nos poníamos a hablar con el doctor, iba a llevar mucho tiempo, pero otra de las cosas que él reflexionó y lo hizo en forma muy interesante es sobre el concepto de una sola salud, en el cual también es crítico. Fíjate lo que dice.
Bueno, el concepto de una sola salud creo que es un concepto nuevo, que por supuesto yo respeto, y que es un concepto que proviene del norte rico, porque hay que decirlo, realmente en el mundo hay un proceso de colonización enorme, producto de esta gobernanza plutocrática que se fue instalando después de la Revolución Industrial y que proviene de los antecedentes de un mundo imperializado, colonizado, esclavizado, desde que el propio desarrollo europeo hizo posible que las armas y el transporte le permitían a ellos llegar a otras partes del mundo. ¿Para qué te voy a hablar de la experiencia de América Latina? Está claro que el concepto de una sola salud es impulsado por esencialmente universidades norteamericanas y también europeas que plantean de que hay que tener control sobre esta situación. Yo me sitúo desde el sur global y veo que lo más importante para la salud no es tener una sola salud, sino que realmente tener claramente el control ciudadano de la salud en el marco de una realidad de armonía del ser humano con la naturaleza y otras especies vivientes. Realmente el concepto de una salud me preocupa porque tal vez sea este concepto de planteamos una dependencia tecnológica en la cual nuevamente, y es muy habitual que el norte rico lo plantee así, en términos de enfrentar los problemas que marca la ciencia, y no voy a cuestionar la capacidad científica del norte rico en encontrar respuesta a los temas que necesitamos para crecer como una simbiosis especie humana-naturaleza. Pero sí veo con mucha sospecha los desarrollos tecnológicos. Fíjate tú, es claro que la ciencia del norte generó el conocimiento del cambio climático. Hay que decirlo también que el conocimiento ancestral lo tenía planteado como una respuesta de hace muchos años, ¿no? La realidad de respetar la naturaleza. Pero bueno, la ciencia del norte en este Esto modelo... es clave, ¿no? El conocimiento de los pueblos originarios, que ya tenían muy claro que había que respetar a la naturaleza, por eso honran a la Pachamama, ya se hacía esta economía circular, porque los También, desarrollos posteriores, tipo los materiales plásticos, la reutilización, claro, ponían en práctica, digo. sí, respetaban a la naturaleza. Después vinieron un montón de materiales que son los que hoy generan basura. Bueno, realmente el informe es largo y se hablaron muchos temas. Un tema que por ahí va a quedar afuera, pero es importante, es el de las llamadas islas de calor. Se estuvo hablando, sobre todo en la primera semana del año, que acá en Capital y zona metropolitana hizo toda una semana temperaturas altísimas y que no bajaban. Las islas de calor se producen porque con la urbanización, los materiales que utilizamos, el cemento, el asfalto, absorben calor y lo liberan a la noche. Por eso no refresca. Siento que en zonas rurales puede llegar a ser mucho calor durante el día, pero a la noche por ahí podés respirar y podés dormir un poco. Bueno, todo esto está generando consecuencias en la salud y ni hablar del calor extremo, porque nosotros hoy estamos en la ciudad de Buenos Aires con 30 grados y decimos, uy, qué calor, pero andate un poco más al norte y hablar. Ahí sí que hace calor. Ni hablar, que tenía que ver también con ese videíto que compartió el doctor con vos, que después lo vamos a subir a las redes, ¿no? Sí, que habla de una campaña por la sequía que está habiendo en Chaco. No sé si tenemos espacio para el último audio y lo vamos a tener que cortar antes porque ya se nos va el programa, pero bueno, viene una última reflexión entonces del doctor Ferreira. Bueno, con respecto a las políticas de mitigación y adaptación en la República Argentina, esto tiene que ver con la gobernanza plutocrática también equivocada. Realmente Argentina es un país que es productor de fósiles y por lo tanto hay una cultura de desarrollo pensado en esa línea de la importancia de tener un modelo de desarrollo que utilice desde el carbón hasta el fracking como método de encontrar un
un futuro económico aceptable. Eso está instalado en la ciencia, está instalado en la política, pero está instalado hasta el tuétano también en los ciudadanos argentinos. La ciencia ha demostrado de que ese modelo hay que cambiarlo, pero esa ciencia que inclusive ha sido producida por inclusive investigadores argentinos no llega al ciudadano normal de la República Argentina, se queda en publicaciones en inglés que bien habilitan y mejoran. Bueno, interesante, ¿no? Es cierto eso, de que es por un lado desde el punto de quienes gobiernan y también desde el punto de vista de la población. Es cierto que hay culturalmente una adhesión a determinadas fuentes de energía. Sí, o al progreso infinito, como si el planeta fuera infinito. Bueno, en fin, fue una charla bastante extensa, que le agradecemos al doctor el tiempo Por que supuesto, dedicó sí. en grabar las respuestas y todas las reflexiones. Bueno, capaz que en algún momento podamos volver a contactarlo y hablar de algún tema más específico. Por ejemplo, los impactos del calor extremo en la salud de las personas, cómo esto va a afectar al trabajo. Hay actividades que se hacen al aire libre a pleno rayo del sol. Y cuando hace 50 tremendo. grados, ¿qué pasa ¿qué con va a eso? pasar con esas No, actividades? indudablemente. Bueno, la verdad que sí, bastante interesante. No queremos que nadie se enoje, hablando de enojo, así que bueno, vamos saludando. Acá Pablo, que bueno, muchísimas gracias, que hoy lo tuvimos, la verdad, un lujo de cómo